Gracias, Facu. Para que pongo a aceptar. Ahí está. Gracias, Facu. Bueno, Vale. si hay alguna duda, te contactamos. Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias por haberse inscrito. Ojalá que los resultados de la charla de hoy sean de utilidad para ustedes. Este webinar está orientado a empezar a introducirnos o introducirlos a ustedes en un tema que, bueno, está resumido en su título, que es empezar a entender algunos datos que hace falta comprender para el desarrollo de proyectos inmobiliarios. En general, estos proyectos pertenecen a tres grandes familias: la familia de la obra residencial, puede ser barrios cerrados, puede ser una torre, un edificio o viviendas en propiedad horizontal. Está pensado también para desarrollos comerciales, un centro comercial, una zona comercial, o pensado también con menos ejemplos, pero también, digamos, utilizable esa metodología en el mundo del desarrollo de oficinas, de hoteles, de cuestiones más de índole de uso profesional y logístico. Eh, la idea de este webinar, como en general es la lógica de los webinars, es tener una mirada superficial, mostrar los grandes temas y un poco generar algo de interés en un seminario que la Cámara tiene armado, que se da hace varios años, que es el cual está combinado con un libro con un par de libros que editó la Cámara en este sentido, con lo cual aquellos que quieran profundizar, va a estar disponible la inscripción a este seminario. No es que esto es un punto de venta, sino simplemente es la idea de profundizar en ese seminario que hace muchos años se viene dando, y hasta ahora los resultados que obtuvimos en cuanto al feedback de aquellos que lo han cursado siempre fue positivo. El plan de hoy es hacer algo corto. Vamos a arrancar ya, son las 18, sí, las 6:10 casi. Si se van sumando algunos, no voy a retroceder, por eso hicimos una pequeña espera de 5 minutos. Y una vez que termine la charla, que estimamos que va a ser del orden de los 40 minutos, dejamos lugar a las preguntas. Yo voy a primero conectar la clase. A ver si ustedes me dicen ahora si la ven. Ahí se la ve bien. Sí, sí, se ve bien. Perfecto. ¿Alguna duda o inquietud antes de arrancar? ¿Alguna expectativa en particular que me quiera preguntar alguno? Yo estoy para eso. Espere que los pongo para ver. Ahí veo algunas cámaras. Ahí hay alguien de Niro. Em, bueno, vamos a arrancar. Si no hay preguntas, al final estaría bueno poder hacer alguna pregunta y respuesta ¿Se ve bien el tamaño de la letra? Todo eso está bien, ¿no? Sí, sí, se ve bien. Perfecto. Bueno. Eh, Lo que vamos a ver hoy no es un curso de desarrollador inmobiliario en cuanto a las habilidades constructivas, sino que lo que vamos a ver son cuáles son las herramientas de investigación de mercado que se suelen o se deben utilizar en este mundo. Y de alguna manera son habilidades, no sé si ustedes se dedican hoy a la construcción o ya alguno ha tenido experiencia en el mundo del desarrollo inmobiliario, pero en general las habilidades de aquellos que vienen del mundo de la industria de la construcción. Yo, digamos, parado desde nuestro rol de colaborar con la Cámara Argentina de la Construcción, las habilidades requeridas tenían que ver con otras características más de índole técnica de los sistemas constructivos. El mundo del desarrollo inmobiliario, el desarrollador, implica desarrollar nuevas habilidades. De alguna manera, construir es diferente a desarrollar un proyecto. Eh, ¿Qué es construir? Lo sabemos todos. Es una actividad con un gran esfuerzo físico, con un gran esfuerzo en recursos técnicos, una actividad donde está sujeto en muchos casos a las inclemencias del tiempo y donde hay que tener habilidades, tanto desde el diseño, desde la capacidad constructiva de los equipos profesionales y por supuesto los arquitectos colaborando con los proyectos, los ingenieros colaborando con la parte, digamos, de dimensionamiento de la infraestructura o digamos, de las áreas de servicios. En cambio, el desarrollador inmobiliario ocupa un rol muy distinto. Es un agente que está en el medio de intereses muchas veces que se cruzan unos con otros, casi es
Es un ser que arbitra entre el dueño de un lote, un arquitecto que diseña un proyecto, una empresa constructora que le mete metros cuadrados, diferentes sectores de diseño y finalmente un cliente final que es el que, o un inversor que es el que va a comprar los metros cuadrados. Ese desarrollador puede hacer un shopping center, ese desarrollador puede hacer un edificio de departamentos, pero en general las habilidades más requeridas acerca de un desarrollador es poder arbitrar en todos estos intereses cruzados, conseguir la financiación, pagar los costos, digamos, rendir las cuentas que tiene que pagar y venderle el proyecto a algún posible comprador que puede ser un consumidor final o un inversor. Para lo cual hay una parte central de todo esto que es evaluar el proyecto, evaluar el potencial del proyecto, el nivel de atractivo que tiene el proyecto, contra quién va a competir este proyecto. Y buena parte de estas respuestas se dan desde la investigación de mercado. Y lo que vamos a ver hoy es una serie de pasos, es una serie de pasos que nos permiten entender esto. O sea, para ponerlo como resumen en esta introducción que armamos, desarrollar un proyecto implica para un constructor que venía de construir metros cuadrados, desarrollar nuevas habilidades. Desde la búsqueda de un predio, dónde hacerlo, conseguir los inversores, esto es quién pone la plata, evaluar el impacto en la sociedad. Muchos desarrolladores que se han olvidado de este capítulo, lo que nosotros llamamos la licencia social, se encuentran que una vez que consiguieron el lote, casi consiguieron uno o dos inversores, cuando anuncian la obra en el barrio que decidieron ir, por algún motivo hay algunos vecinos que presentan un recurso de amparo y capaz que el proyecto queda años parado, y no es algo aislado, les aseguro que es mucho más frecuente de lo que muchos creíamos que sucedía o que pasaba. Hay que pasar hay que entrenarse en el marketing de la venta, un montón, infinidad de actividades. Y las preguntas que aparecen nosotros después de muchos años de trabajar en esto, creo que el primer estudio que yo hice, trabajaba en otra empresa sobre la evaluación de un proyecto inmobiliario para desarrolladores fue en el año 1996, cuando evaluábamos proyectos para el banco hipotecario que eran torres o barrios cerrados que el banco hipotecario financiaba. Para eso necesitaba eh, realizar un estudio de factibilidad y nosotros le hacíamos ya en esa época esos estudios. De todos estos años, donde han pasado en el medio centenares de proyectos, hice un resumen de las preguntas que siempre se hacen. La primera es, ¿dónde lo hago y si habré elegido bien la ubicación? Esta es una pregunta recurrente en todos los momentos. La segunda, ¿quiénes serán los clientes? ¿Cuántos son? ¿Hay mercado? De alguna manera entender cuáles son los generadores de demanda de este proyecto. ¿Qué tipo de necesidad debo satisfacer? Un ejemplo, estos días estuve reunido con un cliente que está desarrollando un sistema de housing en un proyecto de barrio, en medio barrio cerrado o medio country club, y lo que no tienen claro es cuál es la tipología de vivienda que tiene que hacer. Él cree que tiene que hacer un tipo de vivienda particular, de 3 dormitorios, con un sistema constructivo bastante, digamos, mm, steel framing y con una serie de amenities en la vivienda que le den comodidad. Y la verdad que es lo que cree él, no está seguro si es lo que tiene que hacer para que sea exitoso ese producto. Entonces, de alguna manera, todas estas preguntas que son preguntas que están planteándonos los riesgos, intentan tener respuesta. Y nosotros desde el trabajo de investigación y análisis de mercado, lo que procuramos es no revelar la verdad absoluta, sino por medio de ciertas metodologías y de ciertos objetivos que sabemos que hay que medir, ayudar al desarrollador a que al menos reduzca los riesgos. Nosotros siempre creemos que el proyecto tiene una impronta de la creatividad del desarrollador, de la visión del negocio. Nosotros creemos que hay visión de negocios y nunca ni un consultor ni un asesor van a tener la visión de negocios que tiene un desarrollador inmobiliario, pero sí podemos ayudarlo a ese desarrollador a que al momento de salir a buscar inversores, al momento de definir el producto o el programa de necesidades con el equipo de arquitectos, podamos ayudarlo a tener acotado los límites y que el riesgo de ese proyecto sea menor. Bueno, lo que le decía recién, ¿qué tipo de necesidades debe satisfacer el proyecto?
¿Cómo le gusta vivir al cliente que va a comprar un departamento en Palermo? ¿Tengo que poner amenities o servicios adicionales? ¿Podrán pagar la vivienda al precio que estoy pensando vender? ¿Contra quién compito? ¿Los vecinos aceptan este emprendimiento? Tema, lo comenté hace un minuto, tema central. ¿Y cuál es el tipo de oferta donde estoy desarrollando el proyecto? Estas son las 10, 12 preguntas que todo desarrollador en los últimos 20 años, en más de 200 o muchos más que 200 proyectos que hemos evaluado, nos han hecho. Entonces, ¿por qué hacer investigación de mercado? ¿Y por qué estudiar qué hacer en un proyecto? Existen métodos de investigación de mercado que ayudan a responder algunas de las preguntas que planteamos recién, con el fin de minimizar el riesgo de un nuevo desarrollo. Estas metodologías nosotros las hemos aplicado en desarrollos residenciales, en desarrollos comerciales o en desarrollos con usos mixtos, que incluyen residenciales, comerciales, y acá le podemos meter hotelería, le podemos meter oficinas, le podemos meter todo lo que conforma un desarrollo inmobiliario en general. Y permiten, o son una herramienta que permite ajustar, y esto es otro elemento central de una buena investigación encarada por un desarrollador. No quiere decir que la tenga que contratar un tercero, ¿eh? La puede hacer el mismo, pero una buena investigación tiene que tener o debe tener como uno de sus outputs elementos que ayuden al desarrollador a conformar un programa de necesidades que lo va a discutir con el equipo de arquitectos, con el equipo de inversores, con el equipo de ingenieros, con todas las partes que conforman el proyecto. Entonces, pensar que toda investigación de mercado debe responder o ayudar a responder los elementos básicos de un programa de necesidades es uno de los puntos más importantes. Entonces, ¿qué tipo de estudios de mercado son los que se pueden hacer para evaluar un proyecto o para evaluar un desarrollo? Fundamentales, hay 6 que no pueden faltar. Analizar la oferta competitiva. Cuando decimos analizar la oferta competitiva es entender qué se vende, a cuánto se vende, dónde se vende y con qué velocidad se vende. Un concepto importante que cuanto más maduro está el mercado, más relevancia toma, es la idea de velocidad de venta. La idea de velocidad de venta es cuántos meses tarda un proyecto en venderse de manera completa. Es cierto que en la Argentina hay un problema para medir eso, porque el concepto de velocidad de venta en Estados Unidos, en Chile, en Brasil, implica que la venta es una venta minorista. En la Argentina lo que ha sucedido, producto de algunas distorsiones del sistema económico, donde una manera de dolarizar o de resguardar los ahorros de clases medias altas o de clases altas era invertir en metros cuadrados, con los cuales tal vez a través del sistema del fideicomiso al costo o cualquier otro, los inversores terminaban comprando todos los departamentos, con lo cual para un desarrollador muchas veces eh, terminaba el proyecto con todo ya vendido, pero no quiere decir que se usaba el departamento. Entonces, esto funciona mejor en aquellos países o en aquellas economías donde en general el desarrollador se apalanca en un crédito, en un crédito bancario y sale a vender después el proyecto y el que compra tiende a ser o el usuario o el dueño, pero que enseguida lo pone en el mercado de alquileres. Entonces, salvando esta observación, la idea de la velocidad de venta es una variable muy relevante a tener medida. La sensibilidad a precio, a medida que el mercado empieza a ser más transparente, que tenemos un fenómeno, que los fenómenos inflacionarios son menos relevantes y de que hay más libertad para decir qué comprar y qué no comprar, la idea de precio, sobre todo en un mundo más retail, es donde hay consumidores finales, empieza a ser importante, ¿no? Un poco, la sensibilidad a precio es como una escala previa en la idea de la elasticidad precio de la demanda. También eh, los estudios tendrían en un proyecto comercial ayudarnos a entender cuál es el mix de tiendas en las áreas comerciales. Es armar en inglés se le dice tenant mix, cuáles son las tiendas ancla que van a garantizar o van a permitir que ese proyecto tenga vida propia, que van a ser las que van a generar el atractivo del proyecto comercial y el resto de los locales probablemente aprovechen ese atractivo sobre el flujo de tráfico que haya para
para poder vender los productos que quieren comercializar. Por otro lado, esto pasa también en los comerciales, en los proyectos comerciales o en los proyectos residenciales, entender la evaluación del estilo arquitectónico que, ahí está mal escrito, hay doble O, que los consumidores están esperando. Hoy, por ejemplo, post pandemia, es muy difícil pensar en que se construyan shopping centers al estilo caja de zapato como fue en la Argentina fuerte en la década de los 90 y algo en los 2000 o en Estados Unidos en la década del 60 y 70. Hoy los estilos de centros comerciales que se buscan son un mix entre abierto y cerrado. También entender cuál es la demanda, a qué cliente le voy a vender el producto. O en un proyecto comercial, cuál es el cliente que iría a comprar ese centro comercial o esa galería comercial o strip center. Entonces, esta es otra materia importante para estudiar. Y el sexto gran capítulo de una investigación que se quiere hacer para esto, para un proyecto, es estimar la demanda potencial. Esto es, bueno, y al final, ¿de cuántos estamos hablando? Entender cuál es la demanda potencial es la que nos permite decir, mira, el proyecto es muy lindo, a la gente le gusta, el precio es este, pero ¿sabes qué? Estamos pensando en un proyecto de 600 unidades en una ciudad donde la demanda potencial anual es de 35. Con lo cual, plantea un sobredimensionamiento del proyecto. Bueno, entender este equilibrio entre lo que vamos a ofertar y cuál es el tamaño de la demanda es una variable clave para que el proyecto tenga salud en la velocidad de venta. Y todo esto combinado, en general se resume en un análisis de un método muy tradicional. Algunos si ha cursado materias del mundo de la estrategia lo habrá visto, pero sigue siendo absolutamente útil, que es la idea de un análisis FODA, donde uno, con un ejercicio más de índole conceptual, empieza a encontrar cuáles son las fortalezas del proyecto. Es un ejercicio que hay que hacer, identificar sobre la base de las investigaciones cuáles son las fortalezas, cuáles son las oportunidades que el proyecto plantea, dónde están las debilidades del proyecto para poder, para poder ver si se las puede apalancar o subsanar o por lo menos minimizar, y de alguna manera finalmente las amenazas que tiene este proyecto, ¿no? Una amenaza puede ser la competencia, una amenaza puede ser una norma que no permita la construcción en altura y que nos quede un proyecto a medio camino. O sea, amenazas pueden ser de índole comercial, de índole técnico, de índole social. Entonces, esto es lo que se hace o lo que se debe hacer en un proyecto a la hora de hacer una evaluación del mismo. Cuando, enfocándonos en el análisis de la demanda potencial, en este caso lo que se suele utilizar son fuentes de datos secundarios que vienen por ejemplo, puede ser el INDEC, puede ser algún Instituto Provincial de Estadísticas, pero la idea central es que tenemos que definir cuál es el área de afectación de ese proyecto, porque, por ejemplo, si vamos a construir un centro comercial en Mataderos, es muy probable que si el centro comercial es de una escala media y tiene, no sé, 35 locales y adentro un supermercado de 1500 metros de sala de venta, todo el proyecto en su conjunto tenga 3000 metros de área locativa, es muy posible que ese proyecto, su área de influencia esté acotada a un área que no exceda mucho más que los 2 kilómetros o 3 kilómetros alrededor del proyecto. Lo mismo, por ejemplo, si hacemos un edificio en Lomas de Zamora, es posible que los potenciales compradores de ese proyecto sean familias que viven en Lomas, familias que viven en Banfield, en Temperley, en Turdera. Ahora, si lo que vamos a desarrollar es un proyecto de vivienda vacacional en Valeria del Mar, es muy posible que la demanda potencial no tenga nada que ver con Valeria del Mar, sino que sean familias que deciden veranear en Valeria del Mar, y ahí ya podemos encontrarnos con familias de La Plata, con familias del Gran Buenos Aires o con familias de Capital Federal o de Córdoba. Entonces, hay que hacer un ejercicio muy detallado para dimensionar no solo el tamaño de la demanda potencial, sino entender cuál es el área en la cual nuestros clientes los tenemos que ir a captar o dónde hoy están esos clientes para que nosotros podamos encontrarlos
eh, saber qué características tienen y saber cuántos son. Entonces, esto es una parte importante de un estudio de mercado cuando analizamos la demanda potencial de un proyecto. Acá simplemente les pongo un ejemplo, un proyecto que la base era un proyecto real que se estaba haciendo en la zona sur del Gran Buenos Aires, donde definimos diferentes targets, ¿no? Por un lado, la pregunta era, eh, uno de los potenciales clientes era aquellos que vendrán de regreso, gente que había vivido de chica o de soltera en, por ejemplo, Alejandro Korn, y hoy no vive más ahí. Entonces, estos podían estar en un trade area directamente vinculado al proyecto o podrían haberse vivido a cualquier lugar, a Capital Federal, a Avellaneda. Bueno, ese era un primer target posible, ¿no? Por ejemplo, eran inquilinos no asignados originalmente en el trade area primaria. ¿Cuántos son? Bueno, no había manera de estimarlo. Por otro lado, tenemos los residentes en el trade area y que son propietarios no hacinados. La variable hacinamiento es relevante porque hay una correlación muy estrecha entre mayor hacinamiento y menor nivel socioeconómico. Y a menor nivel socioeconómico, menor probabilidad de acceder o a un crédito o de tener los fondos para comprar una vivienda o un lote. Entonces, hay una cantidad de residentes en este trade area que son propietarios no hacinados. Y estudios que hemos hecho a lo largo del tiempo, y hay mucha bibliografía en general que respalda esto, hay una probabilidad muy alta que un 25% de un stock de hogares que uno pueda encuestar, que dicen que evaluarían la posibilidad de migrar a una nueva vivienda, o sea más chica para aquellos que están en una etapa de edad en la cual necesitan achicar el hogar, o sea más grande para familias más jóvenes que están teniendo hijos y quieren ampliar la vivienda. Entonces, acá ya teníamos una idea de magnitud. Había un potencial, esto no quiere decir que sean clientes efectivos, pero había un potencial de 15.000 viviendas anuales en este trade area completo que habíamos estudiado o definido para el proyecto. De estos tenemos que conocer cuáles son las necesidades y las preferencias, ¿no? Además de cuántos son. Por otro lado, hay un flujo de crecimiento demográfico. Esto es, la cantidad de viviendas y de hogares que hay en este trade area, si uno mira los censos, implicaban que había 500 nuevas viviendas por año. Entonces, lo que teníamos acá era un potencial. Estos pueden vivir en una casa nueva, pueden vivir arriba de la casa de los padres o pueden vivir en una habitación de una vivienda ya existente. Lo que nosotros sabemos es que hay al menos 500 hogares por año que se crean simplemente por evolución demográfica en este trade area. Y lo que tenemos después son los residentes en el trade area, que son inquilinos ocupantes por préstamo no hacinados, que acá hablábamos de el orden de los 9.600 potenciales compradores de este proyecto. Entonces, hay un target que no lo tenemos definido, que son los que podrían eventualmente volver. Hay otro que tenemos un número muy grande, que son 15.000 nuevas viviendas, pero que habría que hacer un estudio mucho más preciso para definir cuántos de estos estarían en posibilidad de acceder. Y por otro lado tenemos en este trade area, sí, dos números. 9.600 que son aquellos que están dispuestos, son inquilinos y tendrían alta probabilidad de comprar, y 500 nuevas familias que se generan todos los años simplemente por evolución demográfica. Esto nos da una idea de la magnitud, no de las preferencias, no de la evaluación de la localización, solo una idea de la magnitud de la demanda potencial. Bueno, acá también hay otro ejercicio que va en la misma línea. Esto es un sistema de información geográfica. Esto, si no me equivoco, creo que es la ciudad de Córdoba. No me acuerdo el ejemplo ahora de dónde lo habíamos sacado. Lo que vemos es cada manzana tiene un color. En realidad el color no responde exactamente a la manzana, sino al radio censal, que es la unidad mínima de medida para la información censal, y cada color representa un estrato socioeconómico. Vemos que el azul oscuro es clase media y media alta, el color azul clarito es clase media, el rosa es clase baja y el verde es un segmento marginal. Y esto, por ejemplo, si uno estuviera desarrollando un centro comercial, lo primero que se preguntaría es, bueno, este centro, el ejemplo que les decía hipotético, no sé, de hacer en Mataderos, hacer un centro comercial. Bueno, el centro comercial será este punto rojo,
por las características de los negocios que vamos a poner ahí adentro, suponemos que la máxima capacidad de atracción es de un radio de 30 cuadras, 3 kilómetros. ¿Y de cuánta gente estamos hablando? Bueno, a través de esta metodología, nosotros podemos saber primero cuántos hogares hay. Esto implica también cuántos habitantes, porque hay más de una persona por hogar. Podemos estratificar por la cantidad de hogares que hay por cada nivel socioeconómico, cuál es el gasto que los hogares tienen en diferentes rubros, en este caso es gastos en compras de supermercado, y podemos estimar cuál es el tamaño total de mercado potencial para un área definida, en este caso, de 3 kilómetros. Entonces, es una manera de cuantificar cuántos hogares son, cuántas personas son y cuánto gastan por mes en los rubros que nosotros estamos evaluando. Por supuesto que después hay que entender qué competidores hay que hacer una hipótesis de cuál es la penetración, o sea, el porcentaje de gasto que diferentes compañías pueden captar de ese mercado total, pero tenemos una primera idea del tamaño de ese mercado. Acá entonces se mete la segunda dimensión, que es la oferta competitiva. Tenemos el lugar y conocemos a los potenciales clientes, cuántos son y qué prefieren. Ahora, ¿estamos solos o no? ¿Cómo está conformada la oferta? ¿Dónde está? ¿Qué nivel de servicios y propuesta comercial tiene? Es casi fundamental para entenderlo. ¿Qué velocidad de venta tiene la competencia si estamos pensando en un proyecto de vivienda? ¿Qué relación entre demanda potencial estimada y oferta actual hay? ¿Es alta, baja? O sea, si uno piensa que va a ser un proyecto inmobiliario donde tiene que captar el 60% de toda el mercado posible, uno ahí empezaría a preocuparse de que el riesgo es muy alto. Ahora, si uno está en un mercado donde hay una demanda de 6.000 viviendas por año y uno va a hacer un proyecto que son 60 viviendas, uno dice, bueno, es el 1%, probablemente el riesgo de mi proyecto sea relativamente bajo, dado el volumen de la demanda que hay en ese sector. Entonces, por medio de un trabajo de relevamiento se puede hacer una cuantificación y caracterización de esta oferta, y estos relevamientos se pueden hacer visitando los proyectos, relevando por medios digitales, recorriendo agentes inmobiliarios. Para cada proyecto hay que hacer un trabajo en particular. Nosotros lo que siempre decimos de todas maneras, sea para estimar la demanda, sea para estimar la competencia, sea para conocer el mercado, es fundamental que un desarrollador y su equipo profesional visiten el lugar. Hay que recorrerlo, hay que caminarlo, hay que charlar. Nosotros cuando ayudamos a nuestros clientes, lo primero que hacemos, vamos al lugar, hablamos con una inmobiliaria, hablamos con el kiosquero, hablamos con el almacenero, nos sentamos en un bar y hablamos con los mozos, hablamos con las inmobiliarias, hablamos con el dueño del corralón. O sea, hay toda una serie de información que se puede obtener por métodos incluso medio informales, ¿no? Porque decir y charlar no es que uno va a ir con una entrevista, que ayuden a entender de qué estamos hablando, dónde nos estamos metiendo y qué características tiene ese mercado. Entonces, lo importante de esto es, y esto es una idea que siempre está atrás de todo el modelo de análisis que nosotros decimos, las compañías cuando un desarrollador hace un solo desarrollo es probable que mucho de esto esté como exagerado. Pero cuando un desarrollador empieza a crecer y pasa de uno a dos desarrollos, después tiene cuatro, después van seis y hay un crecimiento exponencial, tiene dos o tres cosas que es importante tener presente. Por un lado, los estudios nos permiten poner a prueba las hipótesis y nos permiten hacer ajustes para proyectos futuros. Y la documentación de todo lo que va sucediendo nos permite ir aprendiendo, ir teniendo un conocimiento acumulado que nos permite ir minimizando los riesgos, ¿no? Uno cuando va a un médico busca un médico con experiencia porque se supone que vio muchos casos parecidos y, y vio cómo terminó ese caso y cómo frente a determinados tratamientos los pacientes dieron una u otra respuesta, ¿no? Entonces, la manera que tenemos de ayudar a los desarrolladores o de los desarrolladores que tienen para ayudarse a sí mismos es no solo hacer los estudios de mercado, que insisto, lo puede hacer con su equipo profesional, sino que además esto tiene que estar bien documentado y tiene que servir para conformar una gran base de datos de experiencia. Acumular el conocimiento permite achicar los riesgos, permite decir, mirá, cuando pasó esto, nosotros hicimos esto y dio mal resultado. Mirá que cuando hicimos esta otra cosa, dio buen resultado. Mirá que cuando vamos a zonas parecidas a estas nos va bien.
hacer analogías. Y la analogía se puede hacer si uno documentó. Entonces, nuestra insistencia está en la capacidad de documentar y que esa documentación sea sistemática para que sea comparable. Entonces, entramos al otro capítulo que es caracterizar a la demanda. ¿Cuántos eran? Ya sabíamos, o ya por lo menos lo teníamos estimado, contra quiénes competimos, lo podemos estimar. Y ahora, ¿qué quieren? Saber qué quieren y los que serán clientes de un proyecto fundamental a la hora de minimizar los riesgos de la comercialización. Tanto en los proyectos residenciales como comerciales, cuantificar y caracterizar a los potenciales clientes se torna un elemento central para vender. Evaluar la ubicación, saber los gustos, las necesidades, las preferencias de los clientes y analizar si la propuesta que se diseñó está ajustada a las demandas que este público tiene y a las preferencias que el público tiene. ¿Y esto cómo lo respondemos en general? Esto se aborda a través de encuestas al público en general, se aborda a través de público que llega a los showrooms, se hacen entrevistas o también se hacen técnicas. Por ejemplo, ahora estamos con un cliente que quiere desarrollar unas viviendas en algún lugar, un lugar importante del interior de la Argentina. Lo que estamos armando son focus group. Estas son reuniones con potenciales compradores o compradores efectivos de algún lote para entender qué es lo que están buscando en la vivienda, qué no puede faltar en la vivienda de este proyecto. Se está pensando en un proyecto que van a ser cerca de 250 viviendas, con lo cual un pequeño error, un pequeño error puede implicar no digo un fracaso comercial, pero sí una caída significativa o de la velocidad de venta o de aprovechar la venta de todos los metros cuadrados que tenemos en ese proyecto. Y acá se mete el otro capítulo de los octógonos que estábamos mirando, que es el de la sensibilidad precio. Para esto se estudia, no se usan modelos sobre la base de encuestas en general. Hay otros modelos que en la Argentina no hay tanta sistematización de esta información. Tal vez en Chile, que hay mucho, en Estados Unidos claramente, incluso en España, hay mucha información sobre precios y cantidades y uno puede estimar alguna idea de elasticidad precio de la demanda. En los mercados nuestros eso ha sido muy difícil. En general son más bien trabajos de encuestas los que se terminan haciendo. Y en estas encuestas se simulan escenarios de producto y precios y sobre la base de modelos econométricos se analiza una especie de estimación de la elasticidad precio de la demanda. Esto es, por cada variación porcentual del precio, qué modificación tengo en la demanda, ¿no? La teoría diría que la suba de precio hace caer la demanda y uno ahí lo que busca es el equilibrio entre una cantidad de precio determinado y una cantidad de demanda determinada. Bueno, esa búsqueda del equilibrio es lo que se trata de hacer con estos estudios o con estos análisis de la elasticidad precio. En la mayoría de los casos los modelos suelen ser bastante más simples y solo se evalúa la evolución de la curva de demanda a diferentes niveles de precio. Es un tema central cuando los proyectos apuntan a segmentos medios y medios bajos, ya que una diferencia mínima de precio puede implicar muchas veces el éxito o el fracaso de un proyecto. Yo cuento una anécdota que no es menor. Un cliente que es un amigo desarrollador en la zona oeste del Gran Buenos Aires, había conseguido una excelente ubicación, ya tenía hecho más de 20 edificios. Y en un edificio de los en uno de los terrenos que compra, había conseguido la posibilidad de ampliar un poquito los metros. Y él quería darle un bonus. Él había hecho unos proyectos que eran departamentos el promedio estaban 63 metros y los vendía muy bien. Lo vendía con cochera, andaba bárbaro. Y a este le metió 5 metros de más. Dijo, bueno, vamos, la gente creo que un poquito lo puedo cobrar, no le quiero sacar el margen completo, pero basta que a esos 5 metros extra le cobraba el costo constructivo, le parecía que era atractivo, que podía tener un diferencial el proyecto, y fue un problema. Esos 5 metros cuadrados o 10 metros cuadrados, no me acuerdo el número exacto ahora, el consumidor no lo quería pagar porque había una oferta muy grande de departamentos en la zona que no tenían esos 5/10 metros y que esa diferencia de guita era exactamente lo que tenía que pagar por la cochera. Y terminó regalándolo los metros adicionales que construyó. No los podía cobrar. No había manera, el consumidor no valoraba esos $12.000 que tenía que meter arriba, que era lo que le costaba la cochera. Prefería decir, mira, lo tengo en la cochera, los 5 7 metros, no me acuerdo el número ahora, no los puedo pagar, no me interesa pagarlos. Yo creo que él le estaba metiendo
algo de $1.200 o $1.000 el metro, eran 12 metros de más. Era un poquito más de cocina, un poquito más de living y un cachito más de una habitación. Y bueno, los terminó perdiendo. Digo, hay que ser muy preciso, sobre todo en proyectos que apuntan a este segmento de clase media, media baja, que es muy justo con el precio y que la oferta es muy transparente. Son departamentos de una cantidad de metros, nadie se sale mucho de ese estándar de metros. Y después aparece no solo las preferencias, los gustos en cuanto a los estilos de vida, sino que aparece ya estrictamente lo que tiene que ver con el estilo arquitectónico, ¿no? O sea, ¿qué impacto tiene el proyecto entre los potenciales clientes? ¿Le gusta vivir en ese lugar? ¿Irían a ese paseo comercial con ese estilo? Bueno, estos temas son muy difíciles de responder si no se tiene la opinión directa de los destinatarios. Y acá sí, por medio de estudios cualitativos, en general se logra un buen acercamiento para responder este tipo de preguntas, ¿no? Funcionan bastante, bastante bien. Acá lo que uno puede poner a prueba son estilos de centros comerciales, abiertos, planta alta, planta baja, cerrados, con estacionamiento, con verde. Bueno, esto funciona bastante bien. Y acá, sobre todo, cuando uno está pensando ya en proyectos comerciales, el mix de tiendas hay que darle al cliente una respuesta de qué le vamos a ofrecer al desarrollador cuando sale a buscar sus inversores, porque muchas veces los inversores tienen que tener en claro si hay negocios en los cuales ellos quieren participar o no. Y cuando incluimos una propuesta comercial, ¿qué tiendas tiene que tener un proyecto? ¿Cuáles son las tiendas que no pueden faltar? ¿Cuál es la combinación más eficiente? Hay muchos centros comerciales medianos o chicos que han fracasado porque han tenido un mix que no era el adecuado. Para esto será clave comprender de manera profunda las tendencias en el consumo, los niveles de gasto, los estilos de vida y cuál es la oferta comercial en la zona y cuáles son las demandas insatisfechas. Este tipo de investigaciones se realiza en general por medio de entrevistas en los principales players, encuestas con consumidores y también relevando la demanda que hay en la zona de influencia. Todo esto permite ajustar el programa de necesidades del proyecto. No sé, esto es un caso que hicimos hace muchos años donde habíamos evaluado diferentes alternativas en el mix de uso. Entonces, para finalizar, así, si ahora hay algunas preguntas, nos da todavía 10 minutos para poder responderlas. Lo que vimos de alguna manera sintetiza un conjunto de técnicas de análisis que permiten a los desarrolladores conocer mejor el entorno en el que deberán desarrollar y comercializar su producto y hacer una mejor propuesta de valor. Ayudará a que los inversores conozcan los riesgos, conozcan las oportunidades, las fortalezas y debilidades de este proyecto. Y un buen estudio de mercado ayudará a evaluar siempre las características central de todo proyecto del mundo de real estate, sea una vivienda, sea una oficina o sea un comercio, que es la localización. Todo el mundo lo habrá escuchado. La teoría que hay, que nunca falla en el mundo del real estate, es la que llaman la teoría de las 3L, donde es la L1 es de localización, la L2 es de localización y la L3 es de localización. Esto es un poco el resumen, es una introducción, es un panorama general. El taller que vamos a dar, el seminario que se va a dar, justamente coincide con cada clase, con cada uno de estos elementos que hay adentro de estas figuras, y la idea es profundizar en cada una de estas 6 vertientes de la investigación y por supuesto en cómo es un ejercicio de análisis FODA. Me gustaría ahora, si hay, creo que en el chat hay 2 preguntas. Ah, no, es lo que se pasó recién. Me gustaría escuchar si hay alguna pregunta. Ahí les pongo las cámaras. Si tienen alguna consulta para hacerme, en donde pueda responder, estoy acá disponible. Ahí hay alguien de Niro. ¿Estás trabajando en Niro? ¿Cómo andás? Un gusto. ¿Qué Sí, tal? sí, bien, Siempre hay, bien. gen- siempre hay alguien de Niro. Siempre ahí trabajamos mucho con ustedes. Ah, mirá, Hace un bueno, tiempo atrás varios proyectos que estuvieron haciendo en algunos lugares, incluso en el interior, no me acuerdo ahora la lista completa, pero bueno, una gran compañía. mirá, yo hace 10 años, Sebastián, así que capaz que me acuerde, pero bueno. Sí, Sebastián, Agustín, te hago una pregunta. Decime, yo pertenezco al mundo de los pequeños desarrollos
Nunca, hasta ahora, nunca hice ningún desarrollo con un nivel de análisis de mercado como el que vos estás hablando, ¿no? Entonces, la pregunta que te hago es, cuando uno, digamos, baja la escala del tamaño del proyecto, si hay algún, o sea, si hay algún límite de costo de este tipo de trabajos que deje afuera a un, digamos, a determinado tipo de proyectos, a escalas muy chicas, que vos digas, mira, si vas a hacer, por ejemplo, por dar un ejemplo extremo, ¿no? Si vas a hacer un desarrollo comercial y tu idea es hacer un dúplex, dos locales de 30 metros, por la escala de tu proyecto, no, digamos, no vas a poder acceder a este tipo de trabajos y quedas afuera. Este, o si se puede adaptar también para pequeños proyectos. Bien, hiciste una pregunta muy importante. A ver, eh, lo que yo te describía recién es una serie de pasos, que obviamente esos pasos los podés comprar a alguna empresa que está lleno de empresas que hacen investigaciones para desarrolladores. Probablemente si tenés un proyecto chico, no tenga sentido pagarle a una empresa de investigación de mercado, porque la empresa de investigación de mercado va a tener un costo fijo que te lo va a cobrar independientemente del tamaño de tu proyecto. Ahora, lo que sí yo no tengo dudas es que estos pasos, me imagino que vos lo harás también intuitivamente, Agustín. Lo que te da es un método y ese método lo podés hacer vos. Vos podés salir a ver qué hay en qué hay en la zona, vas a salir a ver cuáles son los precios de lo que hay, vas a salir a ver cuándo se está vendiendo, vas a salir a hacer un ejercicio de elasticidad-precio. Creo que lo que te permite esta metodología, sobre todo empezando en proyectos chicos, es no la idea de contratar un consultor que te lo haga, sino vos usar estos pasos para vos bajar el riesgo del proyecto que vas a hacer y evaluar, por ejemplo, antes de empezar a meterle una habilitación municipal a una obra, si ese terreno tiene, primero, la factibilidad técnica para hacerlo, segundo, algunos indicadores que tienen que ver, hay mercado, lo que hay en la zona se vende, contra quién compito, los locales comerciales, ¿a cuánto se está alquilando el local comercial? Yo he visto cosas delirantes, no sé, el otro día pasé por un lugar que se llama Guernica, en una zona donde no hay nada, un tipo se mandó 15 locales, están hace 10 años y nunca alquiló ninguno. Mm. Yo qué sé, está bien, capaz que tenía plata y dijo, mirá, en 20 años esto va a andar y capaz que en 20 años está en el medio del quilombo. Ahora, en la práctica hace 10 años que no los alquila. Entonces, yo estoy seguro que se hubiera hecho, ni siquiera contratado, simplemente hubiera hecho un análisis de ver, sí, cuál es la fuente de demanda de estos locales. ¿Por qué vendría un local a abrir acá? Entonces, creo ahí, Agustín, que lo que vos, te sirve la metodología. Probablemente en una escala chica, comprar estos servicios a un tercero sí se te vaya a escala. Mm. No sé si te respondí la pregunta. Sí, sí, perfecto. Pero digamos que la forma de hacer estos estudios pueden ser, digamos, usados por una persona o tienen que ser, o son solo para técnicos. O sea, No, no. Es una serie de pasos que vos podés ir cumpliendo y lo podés ir haciendo vos con un sentido práctico y sos un tipo, digamos que si vas a hacer un desarrollo es porque tenés una capacidad mínima de interpretación de las cosas. No, no, Agustín, creo que en proyectos chicos se puede perfectamente hacer solo. Lo que te está dando esto más que nada es una serie de pasos que tenés que cumplir. Bueno, Te va a ayudar a ordenar mucho las ideas y a ver los ok, ríos. Che, puta, mirá, acá no había previsto esto, fui a ver los locales y la mitad de los locales están vacíos y lo que no está vacío lo alquilan a $8 el metro cuadrado y yo si no lo tengo a $12 el metro cuadrado no gano nunca un mango. claro, Esas cuentas. perfecto. Gracias. De nada, por favor. ¿Alguien más que tenga alguna consulta? Yo para no pasarnos de tiempo, porque no sé si alguno tiene un compromiso posterior. Bueno, ahí, Facu, ya creo que dimos toda la presentación, ahí hubo dos consultas y